Buenas noches, estimados televidentes. Bienvenido al noticiero del canal Sirio Internacional. El ministro de Exteriores Walid al-Muallim se reunió con el vicecanciller norcoreano Kim Hyong-yon, evento durante el cual ambas partes analizaron las relaciones bilaterales y las vías de desarrollarlas, donde al-Muallim y Yon reiteraron la importancia de fomentar las relaciones en beneficio de ambos países y pueblos amigos. Asimismo, se celebró en la sede de la Cancillería una sesión de conversaciones políticas entre ambas partes encabezada por el asistente del ministro de Exteriores, Ahmad Arnous, por la parte siria, y el vicecanciller norcoreano Kim Hyong-yon, por la parte de Corea Democrática Popular, oportunidad en la cual se abordaron los últimos acontecimientos políticos de interés mutuo y las vías de fomentar las relaciones entre ambos países. En una muestra de solidaridad y en base a la decisión adoptada por el Parlamento Árabe en su última reunión celebrada en la sede de la Liga Árabe en El Cairo, ha llegado a Gaza hoy la delegación del Parlamento Árabe con la participación de una delegación siria. Los parlamentarios afirmaron la importancia de esa visita, señalando que el Parlamento Árabe había decidido realizarla como un mensaje de solidaridad con los asediados habitantes de Gaza, antes de ocurrida la masacre israelí. Los parlamentarios subrayaron la necesidad de levantar el bloqueo impuesto a la Franja de Gaza, asegurando que los árabes buscan la paz y no la guerra. Además, tienen reclamos que deben ser cumplidos por parte del Estado de la ocupación. Cabe señalar que la delegación integra 43 personalidades parlamentarias árabes, entre ellas la presidenta del Parlamento Árabe, Huda Ben Amer. Los trabajadores en el Hospital Universitario de Al-Assad expresaron mediante una manifestación de brazos caídos su solidaridad con los activistas de la Flotilla de la Libertad, que fue el blanco de un acto de piratería israelí, exigiendo a la vez la imposición de sanciones contra el ente sionista que viola todas las leyes internacionales y humanitarias y comete los peores crímenes contra la humanidad. Asimismo, los participantes en la concentración solicitaron a la ONU, la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos en el mundo entero asumir sus responsabilidades y tomar medidas prácticas para poner fin a los crímenes israelíes y levantar el injusto bloqueo impuesto a la Franja de Gaza. El mundo sigue presenciando un amplio mover popular mediante manifestaciones de repudio al terrorismo sangriento que practica Israel contra las ayudas humanitarias dirigidas a Gaza. Pues bajo el título La manifestación de la libertad contra el terrorismo sionista, fuerzas populares, partidistas y políticas en el Magreb han organizado una masiva manifestación de protesta levantando pancartas que llevaban escrito «Muerte a Israel, el enemigo de los pueblos». Asimismo, cerca de la embajada norteamericana en Beirut, cientos de personas realizaron una asentada reclamando levantar el bloqueo israelí impuesto a Gaza. Por su parte, la capital alemana, Berlín, y varias ciudades alemanas continuaron las manifestaciones de protesta contra el injusto bloqueo israelí a Gaza, mientras en Francia miles de personas se manifestaron expresando su solidaridad con los palestinos y repudiando el ataque israelí contra la Flotilla de la Libertad. Por último, en Gran Bretaña y el centro de Londres se ha transformado en una zona cerrada, donde miles de personas procedentes de las diferentes ciudades británicas, representando a federaciones y sindicatos profesionales, se manifestaron pidiendo castigo a Israel por el crimen que cometió contra los solidarios. La organización de la Conferencia Islámica reiteró su llamado a la comunidad internacional a fin de trabajar para levantar el bloqueo israelí impuesto sobre la Franja de Gaza y permitir la entrada de las ayudas humanitarias a la misma. Durante una reunión del Comité Ejecutivo de la organización realizado en la ciudad saudita de Jeddah, el secretario general Akmaleddin Ahsanoglu hizo un llamado para formar un equipo de expertos jurídicos a fin de establecer marcos legales sobre las vías que deben ser adoptadas para llevar a juicio los responsables israelíes que planificaron,
para la salvaje agresión contra la flotilla de la libertad. Asimismo, los cancilleres de la Organización de la Conferencia Islámica reafirmaron la necesidad de trabajar para imponer la justicia y eliminar el sufrimiento del pueblo palestino en la cercada franja de Gaza. 8 solidarios que se encontraban a bordo del barco irlandés Rachel Curry llegaron a Jordania después de que las autoridades de la ocupación les expulsaron tras el acto de piratería israelí contra su barco en las aguas internacionales en el día de ayer. Es de señalar que entre los solidarios que llegaron a Amman, un cubano y 6 malayos, entre ellos el diputado Muhammad Nizar Zakaria. Se hace hincapié que entre los miembros del referido grupo se encuentra un periodista indonesio que resultó herido por balas de la ocupación cuando atacó a la flotilla de la libertad la semana pasada. En los territorios palestinos ocupados, un joven resultó gravemente herido por la explosión de artefacto abandonado por la ocupación en la ciudad de Rafah al sur de la franja de Gaza. Asimismo, en la ocupada Jerusalén, 8 palestinos resultaron heridos cuando las fuerzas de la ocupación les agredieron en la localidad de Al-Aisawiya, donde las fuerzas reforzaron sus objetivos e impidieron a los palestinos efectuar todo tipo de actividades en condena a la piratería israelí contra la flotilla de la libertad. Igualmente, las autoridades de la ocupación impusieron restricciones en la antigua ciudad, impidiendo el ingreso a los palestinos con edad menos de 40 años a la referida ciudad y efectuar el rezo en la mezquita de Al-Aqsa. Mientras tanto, las fuerzas de la ocupación colocaron barreras militares en la entrada de la ciudad de Al-Arub, en Cisjordania, en el puente de Al-Hul y la entrada norteña de Al-Hul. En Irak, 4 agentes de policía perdieron la vida y otros 10 resultaron heridas por la explosión de un coche bomba que tuvo como blanco un centro de policía en la capital Bagdad. Asimismo, 10 personas resultaron heridas en separados ataques en la capital Bagdad. Y en Mosul, la policía iraquí anunció la muerte de 4 personas y la herida de otras 2 agentes de policía en una operación conjunta llevada a cabo por las fuerzas estadounidenses e iraquíes. En nuestra última noticia, ha comenzado la operación decisiva llevada a cabo por las fuerzas de la OTAN contra los campos del movimiento talibán en el estado de Kandahar, al sur de Afganistán. Es de señalar que esta operación se realiza en tiempo que el presidente afgano aceptó la dimisión del ministro del Interior y el director de los cuerpos de inteligencia, al mismo tiempo que 5 soldados de la OTAN perdieron la vida, entre ellos 4 de nacionalidad estadounidense, mientras que 25 armados perdieron la vida y otros 3, entre ellos 2 civiles, fallecieron, así como 4 resultaron heridos por la explosión de una bomba colocada cerca de un camino en la zona de Baniawa, situada en las proximidades de Kandahar. A todo ello, un armado se suicidó con un cinturón explosivo, provocando la herida de 13 civiles y un agente de policía en Jalalabad, al este de Afganistán. Estimados televidentes, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por la atención prestada y hasta mañana.